Hola a todos los niños y niñas de cuarto año básico. Esta es la clase de matemática, clase número 2 de la unidad de geometría. El envío de la evidencia es hoy lunes 26 de octubre. El reporte de esta clase es la evaluación que debes realizar. Recuerda que la atención de dudas por correo electrónico a tu profesora, estudiantes de cuarto año A y B, a la profesora Pilar Fuentes, y estudiantes de cuarto año C, a la profesora Alejandra Cofré. Antes de comenzar nuestra clase, organicemos nuestro espacio. Recuerda juntar tus materiales de trabajo, el texto de Mineduc, cuaderno de matemática, estuche y lápices con punta y desocupa y limpia el espacio donde vas a trabajar. Apaga la televisión y la radio. Si todo esto se cumple, tu trabajo será rápido y efectivo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy la clase se dividirá en dos partes. La parte 1 aprenderemos sobre el concepto de simetría y luego la parte 2 realizaremos una evaluación de lo que han aprendido en las rutinas de secuencias y patrones y en la unidad número 3 llamada geometría. Acá hemos visto localización, vistas y la clase de hoy que es simetría. Pon mucha atención. Parte 1. Simetría. El objetivo de esta primera parte de la clase es conocer y aplicar el concepto de simetría en figuras, objetos del entorno y la naturaleza. ¿Qué es una figura simétrica? Pon atención a la siguiente situación. Marcelo confeccionó con cartulina las siguientes figuras 2D y en cada una de ellas hizo dobleces como se muestra en la imagen 1, en la imagen 2, en la imagen 3 y en la imagen 4. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿En qué figuras, al doblar las cartulinas, pudo obtener dos partes iguales que coincidan? Veamos la figura 1. ¿Las dos partes iguales coinciden? Si tu respuesta es sí, está correcta. Fíjate ahora en la figura 2. ¿Las partes dobladas coinciden? La respuesta es no coinciden. Muy bien. Veamos ahora la figura 3, donde las partes dobladas coinciden exactamente. Muy bien. Finalmente la figura 4. ¿Coinciden las partes dobladas? Muy bien. En esta figura también coinciden. Veamos ahora el concepto de figura simétrica. ¿Qué es una figura simétrica? Una figura es simétrica si tiene al menos un eje de simetría. Este eje de simetría es una línea imaginaria que divide la figura en dos partes de igual forma y tamaño. Si no es posible trazar una línea que divide la figura en dos partes iguales, la figura es asimétrica. Veamos algunos ejemplos. Fíjate muy bien en este cuadrado. Recuerda que el eje de simetría es la línea imaginaria que divide la figura en dos partes iguales. Mira cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado. Miremos el primer eje, que es vertical, y divide la figura en dos partes iguales. Luego tenemos otro eje de simetría, que es el horizontal. También divide la figura en dos partes iguales. Después tenemos el tercer eje de simetría, que es el diagonal, que también divide la figura en dos partes iguales. Y finalmente tenemos el último eje de simetría, que de igual forma divide la figura en dos partes iguales. Ahora veamos el eje de simetría del rectángulo. Tenemos el eje de simetría que divide la figura en dos partes iguales. Y luego tenemos el eje de simetría horizontal que también divide esta figura en dos partes iguales. Entonces podemos decir que el cuadrado y el rectángulo son figuras simétricas.
Otra idea importante es que para construir una figura simétrica, ya sea mediante plegados con papel o utilizando una cuadrícula, es fundamental identificar el o los ejes de simetría. Veamos la simetría en la naturaleza. Observa muy bien estas imágenes. Veamos esta primera imagen. Mira cómo se ve la simetría. Acá tenemos el eje de simetría, es decir, la línea imaginaria que divide la imagen o la figura en dos partes exactamente iguales. Veamos ahora la siguiente imagen. Identifica dónde está el eje de simetría. ¿Ya lo hiciste? Veamos. Acá es donde está el eje de simetría. Muy bien. Fíjate ahora en la mariposa. Claramente ya está marcado el eje de simetría que divide la mariposa en dos partes iguales. ¿Pudiste darte cuenta que la simetría también la podemos observar en la naturaleza? Sigamos adelante. ¿De qué otra forma puedes comprobar que una figura es simétrica? Recuerda que lo importante es identificar el eje de simetría. En este barco ya identificamos el eje de simetría y podemos observar que la parte del lado izquierdo queda exactamente igual a la parte del lado derecho, por lo cual esta figura es simétrica. Veamos la siguiente situación. Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que realizó Víctor en cada paso? Pon pausa al video, piensa la respuesta y dila en voz alta. Comprobemos si tu respuesta es correcta. En el paso 1, Víctor trazó el eje de simetría. En el paso 2, Víctor identificó los puntos y los pintó del mismo color para saber cuántos espacios debe avanzar en la cuadrícula y poder formar la flecha. Y en el paso número 3, fue uniendo los puntos con las líneas rectas desde el eje de simetría. Y ahora sí, la figura que construyó Víctor es simétrica. Veamos la siguiente pregunta. Observa solo el paso 3 y responde, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en esta figura? Tenemos un eje de simetría y veamos si hay otro eje de simetría. Muy bien, desde el punto morado al otro punto morado tenemos otro eje de simetría, por lo tanto la respuesta es 2 ejes de simetría. ¡Excelente! Entonces, ideas claves. Una figura es simétrica si tiene al menos un eje de simetría. Una figura puede tener más de un eje de simetría. Una figura que no tiene eje de simetría es asimétrica. Para saber si una figura es simétrica, es fundamental identificar el eje de simetría. Para construir una figura simétrica, se debe completar desde el eje de simetría la parte que falta, quedando exactamente igual a la otra. Veamos este ejemplo. ¿Cuál señal de tránsito es simétrica? Apunta con tu dedo la que tú crees que es simétrica. Veamos ahora tu respuesta. La A. Y el eje de simetría
lo trazamos de la siguiente forma. Esta figura tiene 3 ejes de simetría. Práctica guiada. ¿En cuál de las siguientes figuras la línea dibujada corresponde a una línea de simetría? Recuerda que la línea o eje de simetría es la línea imaginaria que divide la figura en 2 partes iguales. Ahora, con este concepto recordado, vamos a responder. Miremos la figura A. ¿La línea de simetría divide la figura en 2 partes iguales? La respuesta es no. Muy bien, veamos ahora la figura B. ¿Este eje de simetría divide la figura en 2 partes exactamente iguales? La respuesta es no. Muy bien. Veamos ahora la figura C. En este caso, también la respuesta es no. Finalmente veamos la figura D. ¿Esta línea de simetría divide la figura en 2 partes exactamente iguales? A diferencia de las otras figuras, acá la respuesta es sí. ¡Excelente trabajo! Siguiente práctica guiada. Observa muy bien cada una de estas imágenes. La chinita, la mesa y la cruz. Piensa y responde las siguientes preguntas. ¿Las figuras que se muestran son simétricas? ¿Dónde trazarías el eje de simetría? ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura? Ponle pausa al video y responde las 3 preguntas. Comprobemos ahora tu respuesta. Si dijiste que la chinita tenía un eje de simetría y lo trazaste de manera horizontal, tu respuesta es correcta. Si también dijiste que la mesa tiene 2 ejes de simetría y trazaste uno vertical y uno horizontal, tu respuesta es correcta. Y finalmente, si dijiste que la cruz tenía 2 ejes de simetría, uno vertical y uno horizontal, también lo hiciste de manera correcta. Te felicito por tu trabajo y veamos la siguiente práctica. Practiquemos por última vez antes de pasar a la práctica independiente. Mira las siguientes figuras y di en voz alta el procedimiento en cada una, es decir, los pasos a seguir para construir la figura simétrica. Puedes detener el video y hacerlo en voz alta. Comprobemos tu respuesta. Veamos primero la figura A. Los pasos a seguir para construir la figura simétrica son los siguientes. Avanza un cuadrado hacia abajo. Luego, 4 cuadrados en diagonal. Luego, 4 cuadrados hacia adelante o hacia arriba. Nuevamente, 4 cuadrados en diagonal, siguiendo igual que el anterior, 4 hacia arriba, después 4 en diagonal de nuevo, y por último 5 en línea recta hacia arriba. Y ahí tenemos la primera figura simétrica. Veamos ahora la figura B. Para que sea simétrica, debemos seguir los siguientes pasos. Avanza en línea recta 3 cuadrados hacia la derecha. Luego, en línea recta hacia abajo, 2 cuadrados. Después, en línea recta, 2 cuadrados nuevamente a la derecha. Después avanzamos 7 cuadrados en línea recta hacia abajo. Después de eso, 2 cuadrados hacia la izquierda en línea recta.
Seguimos avanzando un cuadrado hacia abajo. Después, 3 cuadrados en línea recta hacia la izquierda. Comenzamos nuevamente del eje de simetría, un cuadrado hacia la derecha, posteriormente 2 cuadrados hacia arriba, luego 2 cuadrados a la derecha, siempre en línea recta, 3 cuadrados hacia arriba, 2 cuadrados a la izquierda, 2 cuadrados hacia arriba y un cuadrado hacia la izquierda. Y ahí hemos terminado de construir las dos figuras simétricas. Práctica independiente. Realiza las páginas 83 y 84 del cuaderno de ejercicios Minedu. Este es el texto en blanco y negro. Si te fijas muy bien, en la página 83 tienes 3 ítems donde debes identificar las figuras que son simétricas, responder 2 preguntas y luego dibujar 3 figuras trazando su eje de simetría. Luego en la página 84 debes construir 6 figuras simétricas, completando la parte que está en blanco para que quede exactamente igual a la que muestra cada cuadrícula. Atención, esta práctica te ayudará a afianzar el aprendizaje y es muy importante realizarla antes de hacer la evaluación para que luego puedas responder las preguntas de este contenido con mayor seguridad. Vamos que tú puedes. Luego de realizar tu práctica independiente de manera autónoma, revisa y comprueba tus respuestas con la respuesta ejemplar. Recuerda que si tu respuesta es correcta, ponte un ticket. Si la respuesta no es correcta, ponte una X, revísala, identifica el error y aprende de este. Y si la respuesta está incompleta, ponte un punto, vuelve a completarla y revísala nuevamente. Te felicito por todo el trabajo realizado y ahora vamos a ver el cierre de esta clase. Cierre de la primera parte de la clase. Mire la imagen, lee la situación y responde las 2 preguntas. Luego comenta tus respuestas con algún adulto de tu hogar. Escucha con atención. Pedro quiso trazar un eje de simetría en la siguiente imagen y lo trazó de esta forma. Las preguntas son: ¿es correcto lo que hizo? ¿Por qué? Ya sabes, luego de responder tus preguntas, coméntalas con un adulto. Parte 2. Evaluación número 2 del segundo semestre. El objetivo de aprendizaje es evaluar lo que hemos aprendido en la unidad de geometría. Veamos ahora en qué consiste esta evaluación. Entra al siguiente link donde encontrarás la evaluación online. Debes leer muy bien cada pregunta, responder y marcar la alternativa correcta según corresponda. Este es el reporte de la clase. Pon mucha atención porque es primera vez que realizarás este tipo de evaluación. Solo puedes ingresar una vez, por lo que debes realizarla completa cuando entres al formulario. Y estará disponible hasta las 2 de la tarde del día viernes 30 de octubre. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao!